Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma. Saludos, saludos, bendiciones a todos. En el nombre de Jesús. Gracias a todos los que se van conectando. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si hay una razón aquí callando en mí, llenándome y sanando mi ser. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Kenia. Bendiciones por ahí. Gracias. Gracias por estar conectada. Buenísimo, buenísimo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más. Mi vida nunca más. Saludos, saludos ahí a Chile. Mi vida nunca más será igual. Poderoso. Poderoso. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi Corazón. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Poderoso. Gracias, Jesús. Mi corazón. Y toma el trono. Ven y toma el trono. Poderoso. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi Saludos, José. Bendiciones por ahí.
conectados. Aleluya. Estamos en YouTube también. Bendiciones ahí, Carlos, Panamá. Poderoso. Santo Rey. Hilda Raquel Calderón. Saludos grandes por ahí a Marcala. Marcala La Paz. Santo Dios. Dios es bueno. Gracias. Gracias, Jesús. Vaya compartiendo ahí que esta noche vamos a seguir con el programa. Saludos ahí, Rocío, allá en Perú. Bendiciones a toda la gente en Perú. Bendiciones a todos los que se van conectando. Gracias a los que han estado ahí pendientes con el programa. Toda esta semana hemos estado en programa a la misma hora, por el mismo canal. Hemos estado esforzándonos, hemos sentido la necesidad. Gracias, Ivette. Igualmente, bendiciones para ustedes también. Pónganos ahí desde dónde se conecta. A cada persona que se conecta ahí, pónganos desde a dónde para que los demás también sepan de dónde se está conectando. Me han confirmado que el sonido está bien. Aleluya. Saludos por ahí a toda la audiencia que todos estos días se ha estado conectando. Es una bendición compartir. Hemos sentido la necesidad de abordar estos temas que están, creo que con mucha necesidad de explicación, desde otro punto de vista, porque hay un punto de vista tradicional y hemos estado hablando algunas cosas importantes que hay que traerlas a consideración, por lo menos que se considere. Y ayer, vamos a ver si hay algún estudiante por ahí que se pueda tomar el tiempo para escribirme 6 puntos que tocamos ayer que son importantes, ¿ok? Voy a tratar de apuntar aquí para que no se me olviden. Pero vamos a ver si sale alguien por ahí que me los escriba.
y que me los ponga ahí que me los ponga en el chat ahí en el Facebook y también en el YouTube. Salieron 6 puntos ayer que estuvimos hablando de ellos, de la importancia de entender estas cosas. Vamos a ver, me falta uno. Uno de ellos es el sionismo, me lo puede ir poniendo ahí, número 1, sionismo. Sionismo, número 1. Número 2, judaísmo. Número 1, sionismo. Número 2, judaísmo. Número 3, el futurismo. Número 4, me lo vayan escribiendo ahí alguien, porfa. Número 4, dispensacionalismo. Número 5, el legalismo. Aleluya. El legalismo, pero faltaba uno. Vamos a ver quién se la gana. ¿Quién se la gana con ese que falta? Ese que falta, que alguien me lo postee ahí, me lo escriba, a ver quién lo encuentra. Falta uno. Vamos a ver quién se acuerda. Vamos, los estudiantes de anoche, acuérdense que el viernes es el segundo episodio de la escuela. Los que no se han inscrito a la escuela pueden hacerlo todavía. Voy a poner aquí ya de entrada en la página del Facebook. Voy a poner el WhatsApp para que el que quiera ponerlo ahí en el WhatsApp, mandar una nota en el WhatsApp que quiere ser parte de la escuela, lo puede hacer todavía. Vamos, falta uno. Ayer hablamos 6. Número 1, sionismo. Número 2, judaísmo. Número 3, el futurismo. Número 4, el dispensacionalismo. Número 5, el legalismo. Pero hacía falta otro más. A ver quién se acuerda de ese número 6. Lo voy a dejar ahí. A ver quién se acuerda, que me lo escriba. Vamos, muchachos, los que están en el Facebook están como un poco atrasados. No he visto a nadie todavía. A Carlos, al hermano Carlos, sí lo veo que está ahí conectado. Ha puesto varios de ellos. Sí, el futurismo es el número 3. Ya he mencionado 5. Falta el número 6. Vamos a ver quién se acuerda del número 6, que me lo puede escribir por ahí. Vamos a ver. Por eso hay que tomar notas. Siempre lo he dicho, que es bueno que tengas ahí una libreta y un lápiz para tomar notas. Y si puedes ver el programa otra vez, buenísimo. 3 veces, bueno, 4 veces, porque cuando son cosas que se están oyendo frescas, cuando son cosas que para algunas personas se puede decir que son nuevas, es bueno poder verlo 2, 3 veces el programa. Todavía hay varias personas que pueden ahí compartir el video, tanto en YouTube como en el Facebook. Puedes invitar ahí a compartir algunas otras personas que se puedan añadir esta noche. Son temas que son bien provocativos y creo que muy necesarios también para el tiempo en el que estamos hoy, de tanta confusión, con un montón de tópicos. Específicamente hemos estado toda esta semana, hemos tomado la tarea de explicar, porque no es cuestión de predicar, es cuestión de explicar en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que es el nuevo pacto? ¿Cuándo empezó el nuevo pacto? El programa de ayer estuvo, creo, muy interesante, muy importante, basado en lo que Jesús dijo en Mateo 26, 28, cuando dijo, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, la sangre que ha derramado, y aclaró bien claro, esta es la sangre de un nuevo pacto. Por eso la tarea para el viernes en la escuela, vamos a estar hablando específicamente, porque hay que entrar profundo en varias áreas del libro de Hebreos. Es muy necesario, porque el libro de Hebreos hay cosas que no se entienden, hay cosas que no se les ha aclarado todavía a muchas personas
la importancia de por qué nosotros tenemos que ser gente de nuevo pacto y qué cosa es predicar o enseñar en el nuevo pacto. Cómo poder diferenciar cuando algo no es nuevo pacto y no se puede pasar para el nuevo pacto. Ayer lo dije, que el viejo pacto no tiene una continuidad, con el nuevo. El nuevo es una cosa y el viejo es otra. Ok, creo que la pastora lo enganchó: el sionismo, el judaísmo, el futurismo, el dispensacionalismo, el legalismo. Ok, el legalismo y el sensacionalismo. Así que la pastora Jovita creo que lo enganchó ahí. El sionismo, el judaísmo, el futurismo, el dispensacionalismo, el legalismo y el sensacionalismo. Poderoso. Esos temas lo hemos estado tocando en estos días y son cosas que hay que considerar para poder aclarar el por qué, cuál de estas áreas está afectando mi forma de creer. ¿Por qué estas áreas pueden afectar la forma en la que tú ves la Biblia? ¿Por qué estas áreas pueden afectar la forma en la que tú ves el mundo y lo que está sucediendo alrededor del mundo? Por eso hemos estado hablando de la importancia de que el creyente tiene que descubrir el creyente tiene que descubrir cuánto tiene de lo que cree del viejo pacto mezclado con el nuevo. El creyente tiene que descubrir en su creencia cuánto tiene mezclado del viejo pacto que lo ha pasado para el nuevo pacto. No lo puedes hacer. Es prohibido porque te va a causar daño y te va a causar problemas. No puedes mezclar lo viejo con lo nuevo. Acuérdate que el antiguo pacto cesó. ¿Qué cosas, por ejemplo, y las he mencionado en estos días, pero meritan lo que se va conectando algunas personas más? ¿Qué cosas del viejo pacto no se pueden pasar para el nuevo? Un montón de ellas. Por eso Hebreos dice que el viejo pacto hay que quitarlo primero para establecer lo postrero. No puedes establecer lo postrero cuando todavía tienes cosas de lo primero, cuando todavía estás agarrado, cuando todavía tienes mezcla, cuando todavía tienes costumbres que vienen del antiguo. Por eso es importante entender el nuevo pacto, porque Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Cuándo empezó ese nuevo pacto? ¿Por qué yo no puedo estar enseñando, y sacando cosas de sombras y tipos, como lo puso ayer una persona en las notas? No podemos estar tratando de traer vida con sombras y tipos. La vida solamente la puede traer cuando Jesús se revela. Jesús es la vida. Jesús es la gracia y la verdad. Jesús, el mensaje tiene que ser cristocéntrico 100%. Y por eso hemos estado enfatizando por la situación que vemos hoy en la iglesia, que hay la mezcla que hay con el judaísmo, la mezcla que hay con el Israel del Medio Oriente, la mezcla que hay con un montón de prácticas que vienen del judaísmo, del tradicionalismo. La tradición, escúchame, la tradición fue la que dejó a muchísima gente que estuvo en el tiempo cuando Dios se encarnó en Jesucristo y vino a esta tierra, y lo hablamos ayer en Gálatas 4 para poder tocar algunos de los puntos que tocamos ayer por algunas personas que están conectadas ahora y no han visto el programa de ayer, y puede seguir invitando para que siga creciendo ahí la audiencia y se conecten más personas. Gálatas 4 dice que Jesús fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nació bajo la ley, escucha, para poder liberar a los que estaban bajo la ley. Nadie se podía justificar por las obras de la ley. Nadie se podía salvar por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie se puede salvar. Y escucha, no es una mezcla entre ley y gracia. No, tampoco puedes hacer eso. Que eso es algo común que hay hoy, es que hay mucha mezcla de ley, legalismo y gracia. No puedes mezclar la ley con la gracia. Porque la ley viene del viejo pacto. La gracia es nuevo pacto. Dice Juan capítulo 1, si me lo pones ahí, profeta Alejandro,
Juan capítulo 1, versículo 12 o 13, por ahí búscalo y postéamelo. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia, que es la verdad, no, como lo expliqué ayer, no es gracia y verdad, no, la gracia es la verdad y la verdad es la gracia, son uno mismo. La gracia es Jesucristo y Jesucristo es la verdad. La gracia, junto con la verdad, vino a través de Jesucristo. Entonces tienes que entender que en tu creencia puedes estar muy bien intencionado, puedes tener muy buenas intenciones, pero en tu creencia tienes que saber la mezcla que tienes de ley y gracia, la mezcla que tienes de viejo pacto con nuevo pacto, la mezcla que tienes de judaísmo con cristianismo. Alabado sea Cristo. Juan capítulo 1, vamos a buscarlo, porque quiero que quede ahí, alguien me lo postee, creo que el profeta Alejandro me lo va a postear ahorita, pero creo que me voy a adelantar yo. Déjeme buscarlo a ver si lo encuentro. ¿Ok? Alabado sea Dios. Por eso es clave lo que dice Juan capítulo 1, para lo que hemos estado hablando de la confusión que hay con, primero, como lo he aclarado, el Israel de hoy no es el Israel de la Biblia. La gente que están ahí en el Medio Oriente no son los judíos verdaderos, ni tienen descendencia. Tomaron una descendencia, tomaron el nombre de esa nación de antes y se la pusieron a esa nación en el 48. Y mucha de la gente que están ahí, que se declaran ser judíos, no es más nada que lo que dice Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9, la sinagoga de Satanás, aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son. Aparte de eso, el que viene de la tribu de Judá, que es el que puede ser judío, el que viene de la tribu de Judá, que no es lo mismo que un israelita, porque Israel tenía 12 tribus. Una de ellas era la tribu de Judá. Para ser judío tenías que venir de la tribu de Judá. Igual que Jesús. Jesús fue judío porque Jesús venía de la tribu de Judá, de la cual no se había escrito nada referente al sacerdocio. Pero había 11 tribus más. ¿Okay? Israel tenía 10 tribus y habían otras 2 tribus más, el gobierno del norte y el del sur. Así que un israelita no era igual que un judío. Esa es la mezcolanza que hay hoy en la doctrina evangélica. Hay una mezcolanza que no se sabe. Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que es un israelita, no te lo va a saber explicar bien si no tiene explicación, si no ha tenido enseñanza, como lo hablé ayer, de lo que es un verdadero israelita. ¿Ok? Pero es importante entender estos puntos para poder sacar a la luz el verdadero evangelio, en qué consiste. El verdadero evangelio no consiste en una mezcla con el judaísmo. Es más, ayer lo mencioné, el que es creyente en Cristo no se debe de identificar como judeo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros, el que está en Cristo Jesús, no tiene nada de judaísmo, en lo absoluto. Escucha, creer en Cristo no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Qué se terminó con el viejo pacto? Todas las prácticas que habían. Las prácticas de la ley, las prácticas del templo, las prácticas del sacrificio, las prácticas de la adoración en el sábado, las prácticas de 613 mandamientos que no los podían guardar. Todas esas cosas terminaron con el viejo pacto. El nuevo pacto, cuando Cristo derrama su sangre y empieza el nuevo pacto, es un nuevo pacto, escucha, de una nueva criatura. En sí, si tú analizas bien, que tiene sentido lo que le voy a decir, analícelo. Si tú buscas en la Biblia, puede ser que encuentres trabajo, especialmente en las cartas paulinas, identificar a un creyente nacido de nuevo como cristiano. La palabra cristiano salió en Hechos. Del 15 en adelante, cuando identificaron a aquellos que seguían a Cristo, los identificaron como cristianos. Cristianos, porque seguían a Cristo. Pero si tú buscas de verdad el nombre genuino, la identidad genuina de alguien que ha nacido de nuevo, en el nuevo pacto, no vas a encontrar el nombre cristiano, vas a encontrar el nombre nueva criatura. Ese es el nombre que debe de tener toda persona que ha nacido en Cristo en el nuevo pacto. Nueva criatura.
En Efesios capítulo 2 dice que nosotros, el que nace de nuevo, es una nueva criatura que vino de judío y de gentil, pero es una nueva criatura. Ya no hay judío, ni hay gentil, ni hay esclavo, ni hay libre, ni hay hombre, ni hay mujer, sino una nueva criatura que nació de acuerdo al nuevo pacto y se convirtió en una nueva criatura. Eso es clave, que alguien me lo debe de postear y debe de ponerme ahí en el YouTube y ahí en la página, en el chat de Apóstol Tony Santos. Póngame nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Una nueva criatura. No es la criatura de antes, es una nueva criatura. Por eso es importante entender o examinar lo que crees. Vuelvo a repetir, todo lo que está mezclado no va a producir lo original. Y por eso es importante la enseñanza, para uno poder darse cuenta de las cosas que están mezcladas. ¿Qué área de mi creencia? Gracias, Guillermo, bendiciones grandes por ahí. No me había dado cuenta que estabas conectado. Saludos ahí a toda la gente en Yuma, Arizona. Kenia, sí me di cuenta que estaba conectada. Nueva criatura. ¿Qué áreas de mi vida tienen en la creencia de una nueva criatura? ¿Qué es lo que tiene que creer una nueva criatura? ¿Cómo se identifica? ¿Se identifica una nueva criatura como judeo cristiano? No, nada que ver. Porque todo ese sistema de práctica terminó. Ahora hay una nueva práctica en Cristo Jesús. Ahora hay una manifestación de Jesús que no se conoció antes de la cruz. ¿Cuál era? La gracia. La gracia no se había conocido antes de la cruz. Lo que había eran prácticas de legalismo y de sombras. Por eso Colosenses, déjame buscar este versículo, déjame terminar primero con el que estaba leyendo ahora, porque me quedé con Juan y no terminé. Juan 1:10. Juan 1:10. El Evangelio según San Juan 1:10. Siga compartiendo para que se sigan añadiendo más personas. Alabado sea Cristo. Gracias ahí, Carlos. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Ok, el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es clave. Ok. No hay problema, está disculpado ahí, Alejandro. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho. Aquí dice, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Okay, eso, el problema es que, por ejemplo, cuando tú tienes mezcla del evangelio con judaísmo y el concepto que tienes doctrinal es la mezcla que hizo Scofield con el Israel terrenal y el Israel espiritual, la iglesia del Israel espiritual y este Israel natural, que es una nación política, no es una nación religiosa, no es una nación bíblica, es una nación de un gobierno político de masones y sionistas, fundada por la familia Rothschild en el año 48. Tienes que estudiar historia para darte cuenta. Pero si el concepto que tiene el creyente es una mezcla con el Israel natural, ahí va a haber problema. ¿Por qué? Porque el evangélico tradicional piensa que el judío se salva por ser judío o que se va a salvar de otra forma. No tiene un concepto claro de la salvación. Escucha, por el nombre. A los que creyeron en su nombre, a eso fue lo que les dio derecho de ser hijos de Dios. Y el que rechace su nombre no tiene ni vida eterna, ni tiene derecho a ser hijo de Dios. Tiene que entrar por la salvación en su nombre. Lo que salva a una persona es el nombre, creer en el nombre de Jesucristo. Lo dice bien claro. Ahora, cuando uno tiene conceptos metidos en la cabeza, cuando uno tiene tradición, cuando uno tiene judaísmo mezclado en la creencia, ahí es donde vienen el problema, los preconceptos doctrinales que se han colado, que se han metido adentro del evangelio. Y por eso los programas los tomamos para la enseñanza, porque es importante el poder descubrir dónde hay mezcla, dónde hay levadura, dónde está mezclada la criatura vieja con la nueva, dónde está mezclado el judaísmo con el cristianismo. No lo puedes mezclar.
No pueden mezclar judaísmo con cristianismo porque la criatura nueva no tiene nada que ver con el sistema de religión de antes. Por eso ayer estuve explicando algo que es importante también considerarlo. Personas que se dicen o se identifican como judeocristianos. La fe en Cristo Jesús no tiene nada que ver con las prácticas del judaísmo. Escúcheme lo que le acabo de decir. Tú no tienes que refinar o crecer espiritualmente averiguando raíces de tradiciones que hoy no tienen validez ninguna, en lo absoluto, no tienen validez ninguna. No te va a ayudar, lo que te va a hacer es confundirte más, porque las cosas del Espíritu no se reciben por las prácticas del antiguo pacto. Eso fue lo que le pasó a Pedro cuando el Espíritu Santo le está mostrando que se estaba derramando el Espíritu en lugares que no eran casas judías ni judíos, que se estaba derramando el Espíritu Santo en gente que no tenían nada que ver con el judaísmo. Escucha esto, que esto es clave entenderlo. Y Pedro se estaba oponiendo a lo que el Espíritu Santo le quería mostrar. Por eso tuvo que mostrarle un lienzo con todo tipo de animal que los judíos no comían, y cuando el Espíritu Santo le dice mata y come, y Pedro le dice no, pero yo nunca he comido nada inmundo, y era algo espiritual, pero el hombre tenía la religión y la tradición metida en la cabeza y no la estaba entendiendo. Y eso es lo que le pasa a toda persona que no entiende las cosas espirituales, las va a razonar por su religión, por su judaísmo, por su tradicionalismo, y ese fue específicamente el caso de Pedro. Y el Señor le dice no llames inmundo a lo que yo he santificado. Que el Espíritu Santo no tiene cuestiones de etnia ni de raza. El Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Eso es nuevo pacto. ¿Ves? Alabado sea su nombre. Eso es nuevo pacto. Por eso es importante entender estos detalles de las cosas que pueda tener una persona mezclada que lo está afectando hoy en su proceder o en la forma que presenta también a Jesús. Hay gente que quiere presentar a Jesús como judío. No, Jesús vino de la tribu de Judá. Jesús vino de la tribu de Judá, pero ahora el evangelio en el Cristo revelado no lo puedes presentar como judaísmo, no lo puedes presentar como judío. ¿Por qué? Porque ya no hay judío. Si ya no hay judío ni gentil, ¿cómo lo vas a presentar como judío? Lo tienes que presentar como el Dios de todas las naciones. El que dice este versículo que estoy leyendo, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, cuando tenemos conceptos religiosos tradicionales, tenemos metido el sionismo, el judaísmo, el futurismo, el dispensacionalismo, el legalismo, el sensacionalismo, todas esas cuestiones, vamos a querer presentar, o cuando vamos a predicar o cuando vamos a enseñarle a alguien, lo vamos a enseñar con esos conceptos y esas tradiciones, y ese binóculo necesita ser ajustado al nuevo pacto y a la nueva criatura en Cristo Jesús, que no es judío ni gentil, ni es masculino ni femenino, ni es libre ni esclavo, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Mientras eso no nos sea revelado, cuando vayamos a presentar el evangelio, lo vamos a presentar chueco, lo vamos a presentar mezclado, lo vamos a presentar al punto que no va a dar el resultado que debiera de dar. Por eso que tú ves que hoy la creencia, entre comillas, evangélica está como está. La creencia está dividida, todos con el mismo espíritu. Presta atención a esto porque esto es clave. Aquí voy a soltar un bombazo. Todo con el mismo espíritu, pero ninguno puede compartir el uno con el otro si pertenece a otra denominación, si pertenece a otro concilio, si se viste diferente, si se pone falda larga o no, si se pone arete o no, si se pinta el pelo o no se lo pinta, si practica un tipo de alabanza y el otro practica otro tipo de alabanza. Todas esas personas que se acreditan, mire lo interesante, que se pueden acreditar que todos tienen el Espíritu Santo del nuevo pacto. La característica que muestra, una de ellas, eran dos. La primera, amarás al Señor, ese es el primero, al Señor Dios con todo tu corazón, tu alma, tu voluntad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la misma iglesia, entre comillas, cristiana, no se pueden amar porque se visten diferentes. La sangre de Cristo tiene poder. No sé si alguien me oyó el voltaje. Si hay una hermanita que se pone pantalones, la otra que es religiosa
tradicionalista y legalista, porque eso fue lo que le enseñaron en la Biblia, y cogieron un versículo de la Biblia, lo sacaron fuera de contexto, totalmente, lo metieron ahora 2000 años después en una cultura que no tiene nada que ver con lo que estaba enseñando Pablo, ¿okay? De la vestimenta, y estas dos hermanas que supuestamente son cristianas, pero aquella que tiene pantalones y aquella que no se pone pantalones, se pone nada más que la falda larga hasta que le tape el dedo gordo del pie, pero no se pueden llevar la una con la otra, porque la que se pone pantalones es pecadora de acuerdo a la que se pone la falda larga y le cubre hasta el dedo gordo. Escúcheme alguien si me está oyendo lo que le estoy hablando. Ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio hablar de que es el Espíritu de Cristo que está en los dos. Ahora, no es que las personas no hayan nacido de nuevo, no, puede ser que hayan nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, pero en su práctica y en su manifestación, obviamente que ahí no se va a ver ni unión, ni paz, ni unidad, ni gozo, porque la falda separa al uno del otro. Lo mismo lo tienes con la que se pinta el pelo y con la que no se lo pinta, con la que se pone un arete y la otra no se pone el arete, la que usa joyas y el que no usa joyas, la que se pinta la bemba, como decimos los cubanos, y la otra que no se pinta la bemba, que la otra no se pone, pero nada, puede estar blanca como un panadero y no se pone absolutamente nada porque es pecado. Es pecado, escucha, y si se muere pintada, va a ir al infierno. Escúcheme lo que le digo, esto es serio. Si se pintó ese día y ese día le dio un ataque al corazón y se murió, va para el infierno con toda la bemba pintada, para el que es legalista, para el que es tradicionalista. Quiere decir que la salvación ya no es en la fe, en la sangre de Cristo, sino es la salvación y la forma en la que se viste. La salvación y depende al concilio que pertenece. La salvación y depende a la ropa que se pone. La salvación y depende si se pone alhajas o no se pone alhajas. Présteme atención a lo que le estoy hablando, porque este es el común denominador que he visto en 30 años que he predicado en casi 20 naciones del mundo. ¿Ok? Por eso es que es importante investigar cuánto de la levadura de la religión, del sionismo, del judaísmo, del futurismo, el dispensacionalismo, el legalismo, el sensacionalismo y todas esas ismos están metidos adentro de una persona muy bien intencionada, y puede ser que, escuchen, nadie le duda de que ama a Dios, pero no conoce a Cristo. Escucha, ama a Dios, pero no conoce a Cristo, no se le ha revelado, porque cuando se le revele Cristo, se le revele de verdad Jesucristo en su vida interior, en su corazón, deja de ser un montón de tradicionalismo, judaísmo, legalismo, vestimenta, señalar con el dedo, condenar, hablar más del pecado que de Cristo, meterle miedo a la gente con el infierno y no hablarle de la resurrección en Cristo. Ese es el problema cuando la religión ha predominado en la vida de un montón de creyentes muy bien intencionados, pero quemados con la religión. Gracias, Carlos, estoy aprendiendo humildemente. Buenísimo. Todos necesitamos, no importa lo que uno sepa, mantenerse humilde. Gloria a Dios. Por eso Dios tuvo que ponerle un demonio para mantener a Pablo por la revelación que se le había dado. Esto no es para sentirse mejor que nadie, ni más espiritual que nadie. No, esto es una urgencia para muchas personas que necesitan ser libres. Alabado sea Cristo. Así es. Alguien está pensando como lo que digo. Escucha, ¿cómo tú vas a manifestar a un Cristo revelado en esa forma? ¿Cómo vas? Tienes que estar ahí. ¿Cómo vas a manifestar a un Cristo revelado, a un Cristo que solamente su sangre, creer en él? Ese es el problema también cuando queremos limitar un montón de tradiciones, como me está poniendo aquí ahora el hermano Carlos, el individuo que estaba crucificado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay historia en la Biblia. Vos no podés buscar que ese individuo se bautizó en agua. Es más, ese individuo ni recibió, escucha, ni bautismo en agua, ni el bautismo de Espíritu Santo y fuego tampoco, porque ese estaba ya en la salida, ya ese estaba ya para ir a la eternidad. O iba para un lado o iba para el otro. El Espíritu Santo, por la soberanía de Dios, le revela
porque dice la Biblia que solamente por el Espíritu se puede decir que Cristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, el ungido, el único camino de salvación. No es Cristo y el judaísmo, no, Cristo solo. Y el individuo que está al lado en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, no, hoy mismo estarás en tu reino. Eso no es futurístico. Este individuo tenía una mentalidad futurista. Acuérdate de mí mañana. Creo que le dijo específicamente, búscame ahí alguien que me pueda buscar el versículo. Magdalena Díaz, póngame ahí desde a dónde se conectó. Alguien me puede buscar el versículo y ponérmelo, el ladrón que estaba en la cruz. Creo que le dijo, acuérdate de mí mañana, acuérdate de mí en el futuro. Era futurístico. Jesús dijo, no, hoy. Samaya. Remandi kitiriba socamanda. Ese es el problema cuando somos futurísticos, hermano. Está esperando un montón de cosas en el futuro. Por eso tú ves que hay gente que quiere que sucedan ciertas cosas en el Israel natural, que hayan ciertas guerras, que hagan el templo, que hagan otro. ¿Por qué? Porque en la teología evangélica popular o en la escatología tiene que haber un templo primero en el Medio Oriente para que Jesús venga. Quiere decir que dicen que Jesús puede venir en cualquier momento. Mira lo irónico de la doctrina evangélica. Jesús puede venir en cualquier momento, porque esa es la doctrina popular del evangélico. Si no es el 90, el 95, no es el 95, es el 90% de la doctrina evangélica está en el futurismo, que es igual que el dispensacionalismo. Por un lado, un montón de predicadores famosos, y yo he oído también apóstoles, profetas, porque no importa que el individuo sea apóstol y profeta, si no ha sido renovado. Escucha, Pedro fue apóstol, pero Pedro era judaizante y Pablo lo tuvo que reprender. El hecho de que Pedro era apóstol no quiere decir que había sido renovado. Seguía todavía siendo judaísta. Pablo le dijo, vos sos un hipócrita, porque con los judíos sos una cosa y con los gentiles quieres hacer otra. Te junta con los gentiles escondidos de los judíos, porque Pedro no había sido libre de su judaísmo. Entonces no importa que tú te encuentres a alguien que diga que es apóstol y que tenga miles de gente que lo sigan, si no ha sido renovado y se nos ha soltado un montón de cuestiones que hay en la teología evangélica y en la escatología evangélica, te dice desde el púlpito, señales del fin del mundo, Jesús viene en cualquier momento, pero por el otro lado te dicen que Jesús no puede venir hasta que haya un templo en el Medio Oriente y haga un pacto el anticristo con los judíos. Mira para que tú veas lo chueca que está la doctrina evangélica. Saludos a Costa Rica. Desde el DF, Antonio López, saludos ahí al tocayo Antonio López. Entonces, por eso tú ves hoy gente que dice la hermana Magdalena, hoy se habló precisamente en un debate de un retiro de jóvenes donde los ministros de alabanza ministrando en chores y en sandalias. A ver, hermana Magdalena, póngame ahí si estaban peleando porque estaba en chores en alabanza o porque se aceptaba eso, no se aceptaba. Costa Rica, te puedo decir con autoridad cuántas cosas. No quiero hablar mucho porque no quiero ofender a nadie tampoco, pero el que te está hablando aquí ahora, figúrate, el que te está hablando aquí ahora, cuando tenía 5 años de edad, llegó a Costa Rica. Vos te podás imaginar, hermana, como es su nombre, Magdalena, vos te podás imaginar, el que está aquí hablándote ahora, ahora tengo 66 años y medio, quiere decir que hace 51 años atrás llegué yo a Costa Rica, vos te podés, de Cuba, vos te podés imaginar. Nacido en Cuba, pero a los 5 años inmigramos para Costa Rica, porque toda mi familia, mis tíos y todos primos y todo, mi tío ya estaba en Costa Rica y pudo sacar a toda la familia de Cuba, un montón de nosotros, y fuimos a vivir a Costa Rica, nada más y nada menos a Paraíso de Cartago. Santo poder de Dios. Ya me provocó la hermana Magdalena a hablar de mi historial. Y después de eso, escucha, después de eso, Argilio, mi amigo, bendiciones grandes. Sí, ahí está bien puesto, Argilio. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero yo quiero que me postees el versículo de lo que él le dijo a Jesús. Si le dijo, acuérdate de mí mañana o acuérdate de mí en el futuro, ¿cómo fue que le dijo el ladrón a Jesús? Es lo que quería que me pusieran. Alabado sea Cristo. La hermana Magdalena me provocó a mí con el historial. Después de vivir 1 año en Paraíso de Cartago, mi papá consiguió un empleo con la United Fruit Company
allá en Quepos. Mi alma alaba a Cristo. Yo creo que vos no habías ni nacido todavía, hermana Magdalena. Todavía no estabas, pero ni para venir a la tierra. Cuando nosotros llegamos a Quepos llegamos a Costa Rica en el 66, vos te imaginás. ¿Ok? 6 de diciembre, tengo ahí el pasaporte todavía de la entrada, con la entrada de Costa Rica. 6 de diciembre del 1966 llegamos nosotros a Costa Rica, así que te puedo hablar mucho de Costa Rica. Y después de un año fuimos a Quepos, santo poder de Dios. Cuando no había ni carretera todavía por la costanera para ir a Quepos. Algunos jóvenes llegaron con un cambio diferente del retiro y muy gozosos, y otro dijo que los jóvenes de su iglesia miraron eso y no pudieron recibir. Criado en Quepos, escúchame, en el año 67 entramos a Quepos, 66 a Costa Rica, 67 en Quepos. Mi papá trabajó en la United Fruit Company y mi mamá fue maestra de la escuela María Luisa de Castro, donde vivíamos nosotros al lado de la misma escuela en Boca Vieja, Quepos. Así que vos te podás imaginar el que te está hablando lo que ha recorrido. Tengo nuestro primer hijo, el primogénito, casado con una tica, vive en Costa Rica y 2 nietos costarricenses también. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que yo te puedo hablar de Costa Rica, conozco bastante. Un caso, te puedo decir un caso también, porque he predicado mucho en muchos lugares de Costa Rica, un caso bastante serio, una nación que necesita poderosamente una reforma. Tristemente se dañó mucho, lo apostólico se desprestigió, por lo que conozco de años de predicar en Costa Rica. Lo apostólico se desprestigió, el apostolado se desprestigió, lo profético, conocí un montón de gente, pero son más profetas de antaño, allá que andaban con Elías y con Eliseo, pero profetas del nuevo pacto. La verdad que me he quedado sorprendido a través de los años. Te puedo decir con toda sinceridad que me he quedado sorprendido de las cosas que he visto en algunas naciones, la falta de maestría que hay, la mezcolanza, y por eso me provoca, todo este programa me provoca seguir adelante, porque veo que hay personas que necesitan maestría, no necesitan más prédica, no necesitan más profecía, no necesitan necesariamente que le impongan las manos o que suceda un milagro financiero, un carro, una casa. Lo que necesita es tener un encuentro con el Cristo resucitado, y que el evangelio de Jesucristo, escucha, ayer lo dije, el evangelio de Jesucristo es revelar a Cristo unveil, revelar a Cristo sin velo. El problema es que hay mucha gente que tiene velo de lo que te dije ahorita, el velo del sionismo, del judaísmo, el futurismo, el dispensacionalismo, el legalismo y el sensacionalismo. Eso abunda hoy. Este varón le dijo, gracias Argilio, este varón le dijo, el que estaba en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese era el concepto que él tenía. Escucha, los discípulos igual. Ese es el problema cuando la gente quiere el evangelio de Cristo, lo quieren centralizar en una nación terrenal, como lo es el Israel del Medio Oriente ahora. Por eso siempre lo he dicho, que ese Israel no tiene nada que ver con la Biblia, ni es el Israel de la Biblia, ni esos judíos tienen nada que ver con la Biblia. Son ateos, practican la Cabala y el Talmud, se burlan y maldicen a Jesús, dicen que Jesús se está quemando, escucha esto, con excremento en el infierno. Por eso es el problema cuando el evangélico es religioso y tiene, siempre lo he dicho, el católico es Jesús y María, el evangélico en su mayoría es Jesús e Israel. Y aquí en este programa, hermano, le damos duro a lo que tenga que ver con religión, sensacionalismo, futurismo. ¿Por qué? Porque hemos tenido un llamado hacia la maestría y podemos explicar algunas cosas que otra gente no puede explicar, porque están todavía enredados con un montón de cuestiones que no tienen nada que ver. Este individuo que estaba aquí en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese era futurista. O quién sabe qué concepto tenía, igual que los discípulos de Jesús. Vas a restaurar el reino de Israel ahora. ¿Por qué? Porque esa gente eran nacionalistas terrenales. Ellos querían un reino terrenal con un rey
y por eso quisieron coronar a Jesús de rey. Y dice que él se escondió y se metió y se fue, se desapareció de ellos porque querían coronarlo rey. Pero no entendían que Jesús dijo, yo no vine para ser rey terrenal ahora, yo vine para restaurar, cumplir con la ley, que era lo que tenía separado al hombre bajo condenación, cumplir con la ley, todo lo que está en la ley, ni una jota ni una tilde será quebrado, para poder establecer con mi sangre un nuevo pacto, porque la sangre de los animales no podía redimir el pecado de nadie. Lo único que hacía era tapar el pecado hasta el próximo año, en el día de expiación, que le llaman Yom Kippur, volver a hacer el sacrificio anual otra vez. En Hebreos 9 dice que cuando Cristo hizo un solo sacrificio, con un solo sacrificio quitó el pecado del medio. Eso no se podía hacer antes porque no se podía quitar el pecado. El pecado tenía separado al hombre. Y las prácticas religiosas eran sombras, pero el problema es que esas sombras se siguen practicando hoy en un montón de círculos cristianos que están mezclados con el judaísmo. Escucha, que hoy es, voy a ver si mañana me da chance a sacar el audio que quiero sacar sobre este predicador. Lo más común que tú oyes de la gran mayoría de gente con la tradición escatológica evangélica y el futurismo, ¿ok? Y el dispensacionalismo de Scofield, es que el Israel que está en el Medio Oriente es el reloj profético de Dios. Olvídese de eso. Alguien diga conmigo falsa. Alguien diga conmigo falacia. Mala interpretación bíblica. El Israel del Medio Oriente no es el Israel de antes, escucha lo que le digo, y el Israel del Medio Oriente no es el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios es el Espíritu Santo. Shamay, Samaya, Ribibibi, Candoro, Bosata. Por eso que tú ves que el evangélico con la doctrina del judaísmo y el evangélico judeo cristiano tiene que estar mirando para el Medio Oriente todo lo que sucede para después estar diciendo que esto representa esta profecía, esto representa otra, y entonces calculamos que falta más tiempo. Y hace un mes atrás mataron la vaca roja y entonces están viendo a ver si la vaca roja la van a aceptar para los sacrificios del templo, porque los judíos van a hacer un templo y cuando pongan el arca otra vez en el lugar santísimo, el anticristo se va a sentar en la silla del lugar santísimo y eso va a crear un despelote terrible porque se va a sentar en el lugar santísimo, que es el lugar de Dios. No, diga conmigo nay, diga conmigo nay, diga conmigo falacia, mentira. Ahí nunca jamás se va a volver a meter el Dios del nuevo pacto. Ya Él derramó su sangre. Olvídese de eso. La Biblia dice en el libro de Gálatas 2:18, alguien búscame, Argilio, ayúdame ahí. El que levante cualquier cosa de las que fueron destruidas, quiere decir que el que levante cualquier cosa que el nuevo pacto destruyó, cesó, quitó, se vuelve un transgresor. Y ese es el problema de la gran abominación que viene y la apostasía, que la gente va a ir a ese lugar del templo porque ahí va a estar el arca otra vez y la gloria de Dios va a estar ahí otra vez. Mentira, falacia. Diga conmigo, religión, tradición, mezcla. Ahí jamás estará el Espíritu Santo otra vez. El Espíritu Santo nunca se volverá a meter en ningún templo de hombres. Samakoto Rebekinda, Ribababa y Samana Katoya. Gloria a su nombre. Por eso hay que enseñar lo que dije ayer. Mateo 26:28, Jesús cogió la copa y dijo, esta es la copa, escucha, del nuevo pacto. Le puedo decir hoy, no con alarde, Dios me libre de la vanagloria, Dios me libre de, como algunas veces me han dicho cuando voy a predicar a algún lugar, aquí tenemos un gran hombre de Dios. Le digo, bájeme de ahí rapidito, que no me interesa esa otra. Me han dicho, un general de Dios. Tampoco me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque si vos supieras dónde Dios me sacó a mí, Dios me sacó a mí con la característica específica que Él dijo. Él dijo, yo solamente llamo a los vil y los menospreciados. Por eso el que se cree de raza, como decía alguien por ahí, dice, es cristiano, dice, pero yo soy judío, somos de una raza superior. Dije, este necesita liberación, este está enchamucado, porque en Cristo Jesús no hay ninguna raza superior. En Cristo Jesús hay una nueva criatura, pero los únicos que Él llama y los que Él salva tienen esta característica. Yo no sé si tú la tienes, yo te digo por mí, yo no quiero meter a nadie en el saco conmigo, pero te puedo decir, la única característica que Él mencionó de que Él iba a salvar era al vil y a lo menospreciado para que nadie se cogiera la gloria. De ahí vengo yo. Así que yo no necesito que nadie me esté diciendo gran hombre de Dios, el general, olvídese de eso, pero le puedo decir esto con claridad.
escuche, especialmente en el pueblo hispano, por eso es la carga. ¿Cuántas veces me he querido retirar hablando perfecto inglés, predicando en inglés? Me gusta más predicarle a los morenos, me gusta más predicar en inglés, fluyo más en inglés y no me puedo separar del bendito pueblo hispano. No me puedo separar del bendito pueblo hispano. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gracias, mi pastor Argilio. Gálatas 2:18. Porque si las cosas que yo destruí, quiere decir que el nuevo pacto destruyó un montón de cosas, de prácticas del antiguo. Si yo vuelvo a levantar todo eso que fue destruido, escucha, me vuelvo y las vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo. Eso es lo que van a hacer específicamente ahora pronto en el Medio Oriente. Esa gente del sionismo están preparando levantar un templo porque no pueden sacrificar porque no tienen templo. Eso es pisotear la sangre del cordero. No sé si alguien me está oyendo lo que le estoy hablando. Eso es pisotear la sangre del cordero. Por eso lo dije los otros días, como decía aquel pastor, ¿cómo es que vos vas a ir a buscar al que vive entre los muertos e ir a visitar la tumba de Jesús allá en el Medio Oriente? No, hombre, si todo eso es puro mercantilismo, eso es puro invento. De eso es lo que hay ahí, eso es puro invento, eso es puro mercader, es lo que hay ahí. Eso no tiene nada que ver con la fe, ni creen en Jesús, ni creen en nada de lo que el Nuevo Testamento enseña. Tú no ves que el Nuevo Testamento es una ofensa y es una abominación para un judío. ¿Sabes por qué? Porque al judío tú no le puedes decir que Dios es hombre, que Dios se hizo carne. Eso es una ofensa, eso es una blasfemia para un judío. Decirle que Dios se hizo carne y se encarnó. Lo que pasa, hermano, es que tenemos muchas. Saludo ahí a mi campeón Delvin. Está conectado ahí mi siervo, Dios te bendiga poderosamente. Charisca, la profeta Charisca, allá en Rotterdam, Holanda. Ponme ahí qué hora tenemos allá en Rotterdam, a ver si como las 3 de la mañana. Está desvelada, profeta. Me alaba a Cristo. Alguien alaba a Jesús. Hay que seguir enseñando. Escucha, hay que seguir enseñando, no queda otra. Allá sale uno ahora dice que Jesucristo no es Dios. Bueno, si Jesucristo no es Dios, el güero, entonces desconéctate, porque si sigues oyendo vas a llegar a creer que Jesucristo es Dios. Si vos no crees que Jesucristo es Dios, vos no has nacido de nuevo y estás perdido y necesitas nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tienes que creer que Jesucristo es Dios. Así que el que se conectó por ahí, el güero, si vas a seguir oyendo, te vas a parar convirtiendo y llegar a creer que Jesucristo es Dios. Y si vos no querés creer eso y no lo quieres recibir, entonces mejor el consejo es que te desconectes, porque si vos decís que Jesucristo no es Dios, vos no has nacido de nuevo. Vos estás todavía en las tinieblas. Jesucristo es Dios 100% y es hombre 100%. Dios se hizo carne. Así que eso espero que te pueda servir de algo. Si no te sirve y te ofende o no lo quieres recibir, pues el problema es tuyo. Vos fuiste el que te conectaste. Estás en nuestro canal. ¿Ok? Y lo puedes, Argilio, si me lo puedes buscar ahí para, si sigue conectado el güero, darle la escritura, el misterio de la deidad, Dios se hizo carne. Está creo que en Tito, primera de Tito, por ahí está, pero de que está en la Biblia, 100% lo vas a encontrar. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios es Jesús. Jesús es Dios. Eso es poderoso. Eso puede liberar a alguien esta noche. Eso puede sanar a alguien esta noche. 3 de la mañana en Rotterdam, en Holanda. Bendiciones grandes. Así que es clave el estudio. Es clave investigar lo que crees. Es clave, escucha, es clave permitirle al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, que no necesariamente va a ser él directamente todo el tiempo el que te va a enseñar, porque para eso Dios tiene hombres ungidos para enseñar, mujeres ungidas para enseñar, siervos y siervos preparados por el Espíritu para poderte enseñar. ¿Cómo van, escucha, cómo van a aprender, cómo van a oír si nadie les enseñó? Romanos capítulo 10. Por eso es importante entender que Dios usa a hombres y mujeres, igual que usó a Moisés, igual que usó a Josué, igual que usó a Isaías, igual que usó a Abraham, hombres y mujeres con una encomienda específica para un trabajo específico, para un pueblo específico. Eso lo tienes que entender. Alabado sea Cristo. Saludo ahí mi compatriota, mi
mi compañero de milicia, Maximiliano Leguizamón, un guitarrista alabador, adorador de Dios poderoso, que me bendice tremendamente. Alabado sea Cristo. No, escúchame, güero, lo que vos estás diciendo de la escritura, ¿cuál escritura estás leyendo? Estás leyendo la escritura equivocada. Jesús es Dios. ¿Ok? El verbo se hizo carne. El verbo estaba con Dios, Juan capítulo 1, y el verbo era Dios. Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, tienes que mirar la escritura correcta. ¿Ok? Dice, porque me estás poniendo perdón, yo no más que digo lo que dice la escritura. No, vos estás leyendo la escritura incorrecta. A lo mejor estás leyendo el Corán. Puede ser que sea eso. Si vos estás leyendo el Corán, puede ser que te diga que el Corán te va a decir que no es Dios. Pero si vos estás leyendo el Nuevo Testamento, vas al Evangelio según San Juan capítulo 1 y vas a encontrar, ¿ok?, que el verbo, ¿ok?, es Dios y el verbo se hizo carne. Eso lo tienes que recibir para poder nacer de nuevo y que puedas creer correctamente, ¿ok? Es más, me voy a tomar el tiempo. No, ese no es el versículo, Argilio. Déjame buscar la escritura, porque quiero buscar la escritura específica, ¿ok? A ver quién me la... Ok, aquí está. Gracias, José. El pastor José está conectado. Escucha, para el varón que está conectado ahí, si es que crees en la Biblia, si no crees en la Biblia ya no hay nada que hablar. Si crees en la Biblia, güero, escúchame. Si crees en la Biblia, o a lo mejor vos sos de la línea de los apostólicos que creen solo Jesús. Pero déjame leerte un versículo que vos me estás posteando ahí, Juan 10:36. Ok, al que el Padre santificó y lo envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dice el Hijo de Dios soy. Escúchame, estás confundido porque a lo mejor vos sos de los solo Jesús. Puede ser que sea, o especifícate de qué línea tú eres. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne. Esto te puede ayudar, el güero, para que si vos sos solo Jesús o los apostólicos o no sé de qué línea serás. Primera de Timoteo 3:16. Te lo voy a postear aquí en el chat porque esto te va a poder ayudar. Ok, yo no me gusta entrar en explicaciones con personas que tienen ya su punto trazado, pero puede ser que Dios te esté dando un chance para que vos entiendas las escrituras, ¿ok? Y entiendas lo que dice la escritura, ¿no? Esto no es una opinión personal. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Samanda. Escucha, existe, no es muy común porque en mi programa lo conocen, me conocen ya por años y casi todas las personas que se conectan, ¿ok? Las personas que se conectan son gente ya que me conocen por años. Pero dice el güero, el creer que Jesucristo es Dios es de laicar. No sé qué es lo que significa laicar. Y no sé si no querés recibir, me da pena por ti, pero no puedo hacer nada porque el Espíritu Santo es el único que te lo puede revelar. Y si vos tenés conceptos tradicionales, mientras el Espíritu Santo no te libere y mientras el Espíritu Santo no te lo revele, Tony Santos no lo puede hacer. Ni tampoco puedo condenarte, ni maldecirte, ni nada por el estilo, porque mi llamado es enseñar. Y enseñar es para enseñarle a un discípulo. No le puedo enseñar a alguien que ya tiene su preconcepto y vos decís que el creer que Jesús es Dios es delicar y que Jesús no es Dios. Entonces ya no hay más nada que hacer excepto que dejarlo ahí, porque no puedo hacer más nada de eso. O de iglesia, o como tú dices, que entonces la iglesia católica, eres de la iglesia católica y no crees que Jesús es Dios. Entonces, ahí no. Vos tenés que considerar, güero, convertirte, nacer de nuevo. ¿Okay? Vos lo que tenés es religión, vos no has nacido de nuevo. Si naces de nuevo, tienes que creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios,
es el único camino al Padre. Nadie puede ir al Padre excepto por mí, dijo Jesús. Y Jesús, escucha, el Verbo se hizo carne. Dios se encarnó en Jesucristo. Y ahí lo tienes en 1 Timoteo, bien claro, indiscutible. Es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Espero que eso te pueda servir, pero si no lo quieres, eso es cuestión personal tuya. Ok, es importante. Marlon Torres, una pregunta, pero ¿qué Dios fue el que se manifestó en carne de los tres dioses? Los judíos querían aprender a Jesús porque para ellos el único Dios es Jehová, y por eso le querían apedrear por decir hijo de Dios, pero ellos decían ¿por qué tú te haces Dios? Porque a los judíos no se le había revelado Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo. Jesucristo codificado en el Antiguo Testamento, Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento. Así que el programa de hoy está interesante porque hay algunas personas que se han conectado y están, es un tema espiritual, ojo que este tema ha cogido esta línea porque es un punto espiritual muy clave, ¿ok? Es clave entender eso, es clave entender que este es un tema espiritual y es un tema que tiene una profundidad espiritual muy tremenda. Así que es clave entender ese punto. En el Antiguo Testamento, los judíos no conocían a Jesucristo. Los judíos no conocían a Dios. Déjame hablarte de eso. Los judíos no conocían a Dios. Cuando ellos le dijeron a Moisés, ve tú y habla con Dios y tráenos los recados, no conocían a Dios. Dios se encarna y camina entre ellos y no pudieron relacionarse con él porque no lo conocían. Ni en el antiguo pacto lo conocieron, ni en el nuevo tampoco. Por eso tienes que entender que el nuevo pacto es para revelar al Dios del antiguo. Como siempre lo he hecho en estos días, el Nuevo Testamento es la luz que te va a revelar el antiguo. Si tú no vas al nuevo, no vas a tener respuesta para el antiguo. Por eso es clave que ellos no conocían a Dios. Ellos tenían un concepto de la cabeza, pero no se le había revelado, no habían nacido de nuevo. Por eso hay que nacer de nuevo, ¿ok? Dice José Armando, está conectado el pastor José Armando, 1 de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo. Gracias, está conectado Armando. Por eso es que tenés gente preparada en un momento dado y tú también tienes que estar preparado porque la enseñanza es para que tú puedas seguir adelante y continuar, porque preguntas así pueden surgir en cualquier lado. No es común en nuestro programa, pero hoy por causa de lo que se permitió, el Espíritu Santo ha permitido que hayan este tipo de preguntas. Aquí tienes una escritura poderosísima en primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Quiere decir que sin Jesús tú no puedes conocer al Dios verdadero. Agarra eso. Jesús dijo, para ir al Padre tienes que venir por mí. Yo soy el camino al Padre. El que revela al Padre es el Hijo, Jesús. Jesús es el camino al Padre. Así que el Dios verdadero no lo puedes conocer si no vas por Jesús, por la encarnación de Dios. Déjame aclararte eso. Jesús es la encarnación de Dios. ¿Por qué? Porque no había otra forma de redimir el pecado del hombre. El pecado necesitaba derrame de sangre. El único, escucha este voltaje, el único que podía derramar sangre divina era Dios encarnado. Shokobanda, Reba, Sita, Maya. Agarra ese punto. El único que podía redimir el pecado del hombre, que los pecados, escucha, los pecados anteriores del antiguo pacto solamente se tapaban con la sangre de los animales. Pero cuando vino Cristo, Hebreos 9, con un solo sacrificio quitó el pecado del medio. Lo único que podía hacer eso era la sangre divina de Dios.
Por eso Jesús estaba en el vientre de María, pero escucha, su sangre era divina. No era la sangre ni de María, ni la sangre de José. Alábalo. Gloria a su nombre, Espíritu Santo, te damos la gloria a Jesús. Escucha, el problema del hombre, ¿por qué tú tienes que creer que Dios se encarnó? Porque para poder, escucha, quitar el pecado del hombre, que era lo que tenía al hombre separado, solamente sangre divina lo podía hacer. Y tú no puedes sacar sangre divina de ningún otro, excepto de Dios encarnado. Por eso, escucha, estaba en el vientre de María, pero era divino. Estaba en el vientre de María, pero no tenía ni la sangre de María ni la sangre de José. Tenía la sangre del Padre. Samahai, Samaya. Gloria a su nombre. Seiba Catarrama Calla. ¡Ey, mi alma alaba a Cristo! El poderoso. Bueno, escúchame, güero. Lo siento por ti. Si vos no crees que Jesucristo no es Dios, no puedo hacer nada por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Vos crees que dice que Jesucristo es Salvador, pero no crees en su sangre divina. ¿Cómo, escucha, qué sangre fue la que derramó entonces si no era la sangre de Dios? ¿Qué sangre tú crees que fue la que presentó arriba cuando le dijo a María, no me toques que tengo que ascender a mi Padre? ¿Qué sangre tú crees que fue la que presentó en el altar celestial? ¿La sangre de un buey? ¿Cuál sangre fue la que presentó? Yo no puedo entrar en más explicaciones contigo porque vos no querés aceptarlo. Entonces yo no puedo hacer nada si vos no lo querés aceptar. Si sigues conectado, te puedo ayudar. No te voy a bloquear del chat ni nada porque no. Lo que necesitas es que se te abra el entendimiento. Si te sirve el programa y quieres quedarte conectado, bien. Si no, no puedo hacer nada por ti. Mirarán a mí a quien traspasaron y se afligirán por él como se aflige por el unigénito. Ahí está el unigénito. O sea, el unigénito es el único hijo de Dios y es Dios a la misma vez. Es hijo de Dios en su humanidad, por eso le decían hijo de David, porque venía de la descendencia de David. José podía ser su padre por herencia porque venía por ese linaje, ¿okay? De la línea de José. Pero a la misma vez que era hijo de Dios, era Dios. O es Dios, no era, es. Sigue siendo Dios. Porque es Dios encarnado. Su sangre, ¿de dónde vino? ¿De dónde? ¿Qué sangre iba a tener Jesús si no era la sangre de Dios? ¿Qué sangre la iba a redimir? ¿De dónde venía su sangre? ¿De José y María? No. Olvídese. María solamente fue una incubadora. Eso se le tiene que revelar a alguien esta noche. María solamente fue una incubadora. María no tenía, escucha, María, su sangre no afectó al feto que tenía adentro. Porque si la sangre de María, que es el problema del católico, el católico cree que necesita a María para salvarse junto con Jesús, pero María no tenía sangre divina. María solamente fue la incubadora donde Dios, escucha, puso su semen en ese vientre. Fue el semen de Dios, no fue el semen de José. A alguien se le tiene que alumbrar el bombillo. Esto es un tema espiritual. Y es un tema que el diablo lo va a pelear duro y los demonios lo resisten. Escucha, tienes que entender que esto es espiritual. Esto es pura guerra espiritual. La sangre que tenía el bebé que estaba, el feto que estaba dentro del vientre de María, no era ni de José, ni era tampoco de María. Y el feto, escucha, el feto que está dentro tiene que tener la sangre del padre y la madre. Tiene que tener sangre adentro de alguno de los dos. Así que es la divinidad de Jesús. Por eso dice el unigénito del Padre. Alaba a Cristo. Estaba en María, pero no tenía la sangre ni de José ni la sangre de ella. Escucha, el semen que entró adentro del vientre de María para que ese feto se desarrollara y se llegara a convertir en el verbo, era el semen de Dios. La palabra que le dio el ángel a María: quedarás embarazada, tendrás un hijo y su nombre se llamará Jesucristo. La humanidad de Dios. ¡Ay! Samahanda, aquella rabacaya. Dios no tiene sangre, dice. Entonces María, madre de Dios, creencia católica. Sí, Dios, claro que sí. Dios tiene sangre porque Dios se hizo hombre. Claro que sí. Claro que sí tiene sangre. ¿Cómo iba a redimir el pecado? Su sangre es divina, la sangre de Dios. Esa fue la sangre que se derramó. Alabado sea su nombre.
¿Cómo iba a redimir el pecado? Solamente por sangre se puede redimir el pecado. Tú no ves que cada vez que ellos pecaban tenían que ir a visitar al sacerdote y traer una paloma, traer un palomino, una tórtola, una cabra, una oveja o un buey, y tenían que derramar sangre, porque sin sangre no se puede redimir el pecado. Eso lo tiene que recibir alguien ahí, y los siervos que tengo aquí conectados se activaron ahí los discípulos. Gloria a Dios. Hay que tener discípulos preparados, porque preguntas así pueden venir en un momento dado. Usted tiene que saber, el obrero tiene que estar preparado para saber qué va a responder. Dice Argilio, Colosenses capítulo 2, versículo 8, miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios de las normas elementales del mundo y no según a Cristo. Escucha, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Gloria a Dios, escucha este voltaje, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Alabado sea su nombre. Bueno, entonces ya lo siento, lo siento, güero, porque ya vos querés discutir y pelear y todo lo demás. Entonces ahí sí, lo siento, tengo que sacarte del canal, porque ya vos lo que crees es pleito, o lo que crees es discordia, y ese no es el propósito del programa. Si vos querés aprender, ok, puede ser que se te pueda enseñar, pero si lo que querés es discutir, ya ahí no se puede hacer nada, y ahí hay que sacarte, porque vos lo que discutir, aquí estamos para enseñar al que quiera aprender. Si vos no querés aprender, estás listo, ahí no se puede hacer nada por ti. Este canal es para discípulos y para gente que quiera aprender, que le pueda servir el programa y que le edifique. Si no le edifica y va a entrar en discusión, y ahí ya, y que lo que estamos hablando es herejía, ya eso es ofensivo también, porque no hay motivo para que te leas la escritura y digas que es herejía. Si vos crees que es herejía, porque vos estás ciego y no tienes luz, ¿ok? Y ahí no se te puede hacer nada. Ahí solamente el Espíritu Santo que te revele lo que estamos hablando, y ese es el propósito del programa, de poder traer revelación para el que la necesite o para el que la quiera. Si no la quiere y no te hace falta, pues tienes que desconectarte del programa, o si no, pues tristemente hay que sacarte y bloquearte, porque no va a edificar que estés pataleando ahí con algo que se te está leyendo las escrituras claramente. Así que bueno, 1 hora 13 minutos ha sido hoy el programa interesante, y por eso es bueno la escuela, para recordarles la escuela el viernes a las 8 de la noche, horario de Miami, 7 de la noche, horario de Chicago. Si me busca rapidito ahí, Argilio, para no tener que buscarlo yo aquí en mis notas, el por qué el obrero tiene que estar preparado, y tiene que estar preparado y dispuesto para saber dar una respuesta. El desafío que tenemos, escucha, el desafío que tenemos es que tenemos que saber representar bien a Jesucristo. La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo es la sangre de Dios, pues Él se hizo hombre para poder redimirnos. Gracias, Carlito. Tato, te extraño, mi brother. Te extraño, te bendigo en el nombre de Jesús. Quisiera verte parte de la escuela. En la escuela, escucha, son $20 al mes. No estamos cobrando $200 por clase. $20 al mes es algo simbólico, pero es parte para poder equiparse y prepararse. Hay alguien, búsqueme ahí el versículo, el obrero es digno de su salario, no, el obrero tiene que estar preparado, dispuesto para poder dar una respuesta. Ahí está el versículo, no quiero buscarlo ahora para no ponerme a estar buscando, pero segunda de Timoteo 3:17, mi pastor Argilio está conectado conmigo hoy, gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17, vamos a ver si es esa. A ver, 3. No, esa no es, Argilio. Esa no es. No, ese no es el versículo. Alguien búsquemelo por ahí.
Listo, Tato, ahí te la mando. Búsquenme el versículo. El obrero tiene que estar preparado. Todo obrero tiene que estar, si no lo voy a tener que buscar aquí. Por eso quiero desafiar a todo el que está conectado, porque escucha, si tú no das la respuesta correcta, tarde o temprano vas a tener que buscar la respuesta correcta, ¿ok? Tienes que buscar la respuesta. Por eso tenemos estas carpetas que he estado hablando, la escatología apostólica. Tenemos la carpeta 1, la carpeta 2. Tenemos más de 20 carpetas que hemos hecho que hablan sobre el tema de lo que le he hablado, el legalismo, el dispensacionalismo, el judaísmo y toda esta confusión que hay hoy, que es importante. El obrero tiene que estar preparado. Esta es la otra carpeta que tenemos acá también sobre el verdadero Israel, la historia de Scofield. ¿De dónde salió la Biblia de Scofield y quién fue Scofield? Esta es la otra, escatología apostólica número 2. ¿Ok? No, ese no es el versículo. Ese no es el versículo. Suena, aquí está. Segunda de Timoteo 2:15. Vea que lo encontré más rápido que ustedes. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Postéemelo ahí alguien, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No a los hombres primero. No a los hombres primero, a Dios primero. Por eso la persona que tiene un llamado tiene que saber quién lo discipula, quién lo va a discipular, quién lo va a entrenar, de quién tú aprendiste, quién te envió. Hay personas, como lo he dicho muchas veces, quiere púlpito pero no quiere proceso. Y porque tuvo un proceso malo, ahora quiere rechazar el proceso que Dios quiere traerle. Tuvo un mal pastor, un mal profeta, un mal apóstol y ahora quedó golpeado con el resto de los apóstoles y los profetas, ya no cree en nadie. No, hermano, sánate y sé libre. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, escucha, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si uno no está preparado, en un caso como este ahora, sales quemado en medio programa en vivo. ¿Te imaginas? En vivo, no, otro día te lo contestamos, no. A ese varón había que darle la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque eso si eso es verdad, si eso es de reino y el Espíritu Santo está en el medio, ese no duerme esta noche pataleando. Los demonios, porque esos son demonios que no le hacen reconocer el poder de la sangre. Esa es la doctrina de demonios. Esos demonios van a patalear esta noche porque eso es una guerra espiritual, aunque tú no lo creas. Eso es una guerra espiritual. Por eso uno tiene que estar preparado. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Esa es la pregunta desde el principio del programa. ¿Ok? ¿Sabes trazar bien la palabra de verdad o la tienes mezclada con judaísmo, sionismo, tradicionalismo, legalismo y todos los sismos? Alguien postéeme segunda de Timoteo 2:15. Búsquenmelo ahí, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. Búsquenmelo. Eso ¿sabe dónde lo tengo? Mira, en la primera página de la carpeta. Ese versículo lo tengo en la primera página de la carpeta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Samahaya Kanda. Entonces, para el que no tiene ese llamado, vos no tenés que estar enseñando en un programa en vivo si vos no tenés llamado. No te metas en eso porque ese no es tu llamado. Si tu llamado es de empresario, escucha, ese es tu llamado principal. Pero como hijo de Dios, tienes que prepararte para saber representarlo bien. Como hijo de Dios, al que se dedique a esto, le sale una situación como la que acaba de salir ahora y tiene que tener palabra de verdad precisa, con precisión, para poder dejar ese testimonio espiritual. Porque eso es un testimonio espiritual que va a perseguir a ese varón. La lucha que va a tener, eso no se la va a quitar nadie de encima. Olvídese de eso. Y de que ahí hay demonios, al segurete. Porque los diablos, acuérdate que dice Primera de Juan, nadie puede decir, déjame buscarlo, porque ahora sí me provocó un cachito más, como dicen por ahí, un cachito más. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creas a todo espíritu, sino pruebas a los espíritus. Primera de Juan 4, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, escucha, en esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, escucha, es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Dios encarnado, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Escucha, esto lo habló Juan hace 2000 años. Por eso en las carpetas y en la escuela vamos a estar hablando sobre esa cuestión del espíritu del anticristo, que en la doctrina evangélica se está esperando cuando se levante el templo de los judíos y se siente el anticristo en el templo. No, olvídate de eso. El espíritu del anticristo es un espíritu que está en contra de Jesucristo encarnado, está en contra de la sangre de Jesucristo, está en contra del verbo que se hizo carne. Dios se hizo carne. Juan 1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se encarnó. El espíritu del anticristo va a pelear en contra de eso. Y ese espíritu no es solamente un hombre, como están esperando que se va a levantar el Medio Oriente a hacer un pacto con los judíos. Olvídate, eso es una falacia evangélica. El espíritu del anticristo es todo lo que se oponga a Cristo. Por eso Jesús dijo, el que no me tiene a mí, no tiene al Padre. El que me niega a mí, niega al Padre. Y el que no tiene al Hijo es un anticristo. El que no acepte a Jesucristo es un anticristo. Eso es lo que la palabra anticristo dice. En contra de Cristo. Eso es lo que dice. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo. Hijos míos, versículo 4, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Por eso hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque lo que se está levantando hoy específicamente en contra de la revelación de Jesucristo es el espíritu del anticristo. Y ahí entra un montón de cosas. Marlon Torres, póngame ahí Marlon, ¿de dónde estás conectado? Ahí entra un montón de cosas. Escucha lo que hablé ahorita, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los judíos mesiánicos, los mormones, y no deje fuera a los evangélicos. Escucha, no deje fuera a los evangélicos. No toda iglesia o ministerio que se diga evangélico, o todo pastor, todo líder, está preparado. Escucha, muchas de esas iglesias han salido de divisiones y de conflictos y de gente que pensó que Dios lo llamó, pero eso no es su llamado, no está preparado para eso. Alguien entiéndame lo que le acabo de hablar. El sectarismo, Marlon Torres en Yuma, allá vamos a estar en Yuma. Del 19 en adelante de este mes vamos a estar en Yuma. Y después, Dios mediante, a California. El sectarismo, ese es otro que deberíamos de ponerlo junto con los ismos. Vamos a ponerlo porque yo creo que ya el sectarismo no lo pusimos. Creo que vamos a añadir a uno más, el 7, el séptimo. Okay, el sionismo, judaísmo, futurismo, dispensacionalismo, legalismo, sensacionalismo y el sectarismo. Gloria a Dios. ¿Quién fue que me puso el sectarios? Antonio. Ok, sectarios. Sectarismo. Ya tenemos 7. El sionismo, que son la gente que todo lo que haga Israel y todo lo que diga esa nación, que es una nación política, atea, anticristo. Esa es la nación del anticristo. Escucha este voltaje. Alguien debe posteármelo. El Israel que está en el Medio Oriente es la nación del anticristo. Debe de ponerlo ahí, para que quede escrito ahí en el chat. ¿Okay? Ese es el sionismo. Por eso no hablan de Gaza, por eso no hablan del genocidio, por eso no hablan del asesinato de niños, por eso no hablan de los provocadores de guerras. Esas son la gente que gobiernan los Estados Unidos a través de AIPAC. El AIPAC es un grupo de gente billonaria, los dueños de los bancos en el mundo que dan el lobby más grande del dinero de la política de este país, lo producen todos judíos sionistas. A Trump le dieron más de 250 millones de dólares. Por eso los otros días dije públicamente, me arrepiento de haber hablado de Trump, haber votado por Trump, me arrepiento. Trump es un títere más de los sionistas. Por eso tú ves que ellos quieren meter a los Estados Unidos en la guerra con Irán, porque ese es el plan de Netanyahu, que tengan una guerra con Irán.
Todas las guerras que esa gente ha provocado, a todos han metido los americanos, porque ellos son los que mandan los americanos. Ellos son los que mandan este país, los que mandan este gobierno. Trump es un títere de los sionistas. Si tú te das cuenta la cantidad de presidentes que cuando han cogido la oficina presidencial van allá, como dije los otros días, a la pared de los lamentos, con la gorrita a la pared de los lamentos y a poner, como hacen algunos hasta evangélicos cristianos, poniendo el pedacito de papel en la pared de los lamentos para que Dios le responda a la oración. Ese es el problema de la religión evangélica. Ese es el problema de la religiosidad que hay hoy, en la ignorancia que hay en el cristianismo. Y tocar ese punto, prepárate, escucha, prepárate para las críticas, para la persecución. Pero alguien tiene que escribirme esto ahí en el chat también. El silencio muestra dos cosas: tu ignorancia o tu complicidad. ¿Ok? Tu ignorancia o tu complicidad. Dentro de esa ignorancia va a haber orgullo, no quieres aceptar que estás equivocado, no quieres aceptar que cometiste un error, no quieres aceptar que fuiste religioso. Y no todo pastor o apóstol o profeta, evangelista se va a parar en el púlpito y va a decir: hey, la planché, todo eso que he predicado, deséchelo, que eso no tiene nada que ver con el Cristo revelado. No tiene nada que ver con el Cristo resucitado. El Israel que está en el Medio Oriente hoy es un anticristo, así como lo oye. Y esa nación y ese gobierno es el que controla los Estados Unidos y las pólizas de este país, así como lo oye. Alabado sea su nombre. Marlon Torres, tienes que saber a dónde te congregas. Yo te puedo hablar por, ¿cuánto? 40 años de experiencia. Te puedo hablar 7 años del ocultismo, la brujería cubana, 11 años del legalismo judío, hasta que después de 11 años de estar en una secta judaizante, fue que me convertí. Por eso yo te puedo hablar del judaísmo, por eso yo te puedo hablar del sensacionalismo, por eso te puedo hablar del fetichismo, por eso te puedo hablar de esa banderita con la estrella, que es un triángulo para abajo y un triángulo para arriba. La estrella esa, ¿qué significa? Que la tienen un montón de evangélicos en la iglesia y que da en el cuello también la estrellita de David. Si el que no estudia va a seguir siendo ignorante, ahí no hay más nada que no va a transicionar, y ese es un problema serio que hay hoy. Y un montón, escucha, de pastores que propagan una herejía con su fama. Si tú ves un pastor famoso como el que yo dije los otros días, el dominicano, que salió y es un individuo que tiene miles de seguidores, campañas, cualquier cantidad, los demonios, la gente se manifiestan, sanidades, pero eso no quiere decir que es maestro, es un evangelista, por eso es que hay señales. Pero si se pone a enseñar su tradición, cuando el presidente de la República Dominicana dijo que ellos no apoyaban, ellos no son pro-israelitas, por el genocidio que han cometido y los atrofios que hay ahí, este evangelista cristiano, escucha este voltaje, dijo que Santo Domingo iba a caer bajo una maldición de parte de Dios, porque le habían dado la espalda a Israel. Porque el evangélico, escucha esto, el evangélico le han hecho creer que él va a ser extra bendecido si bendice a Israel. Porque le metieron en la cabeza que Génesis 12 estaba hablándole a Israel, no está hablándole a Abraham. Los descendientes de Abraham, Gálatas 3:16, son los que están en Cristo, no una nación terrenal con fronteras y un gobierno político que es anticristo, nada que ver. El creyente no puede maldecir a nadie en lo absoluto, no puede maldecir porque el creyente no puede maldecir, hasta sus enemigos tiene que bendecirlos. Pero hablar, escucha, de un atrofio, de un genocidio, eso no es maldecir a nadie, eso es hablar la verdad de lo que hay ahí. Lo que pasa es que el evangélico, como este pastor o este evangelista, le metieron esa doctrina, el evangélico tiene que creer eso, y si se le revela, va a tener que pedir perdón públicamente, porque el gobierno tuvo más revelación que la iglesia. La iglesia no ha podido hablar del genocidio y de los atrofios que están cometiendo en los palestinos. Que escucha, esos palestinos tienen más sangre genética de judío que los otros que vienen de Gomer, que vienen del este de Europa, que son los que dice Apocalipsis 2:9, la sinagoga de Satanás, que se hacen ser judíos y no lo son. Agarra ese voltaje. Y si la iglesia se queda callada, la iglesia es cómplice de todo ese genocidio, cuando la iglesia es la que debe de tener la luz. La iglesia debe de hablar de
de Jesucristo, el Jesucristo de todas las naciones. ¿Cómo tú vas a creer que la iglesia va a apoyar a un pueblo genocida, asesino, y que digan que Dios aprueba eso? ¿De dónde vos vas a sacar eso? ¿De qué teología lo vas a sacar? ¿De dónde? Del nuevo pacto vos vas a inventar, cuando Dios no se place con la muerte del impío, ni en el antiguo pacto ni en el nuevo Dios se place con la muerte del impío. Él lo que quería que el impío viniera a la luz y conociera la verdad. ¿Cómo tú crees que esa gente está manifestándole luz al mundo? Usando la narrativa y el sufrimiento del holocausto con Hitler para justificar todos sus atrofios. Tienen el mismo espíritu satánico de Hitler, el mismo espíritu tienen esa gente. ¿Sabe por qué? Porque es el espíritu del diablo. El espíritu del diablo es así. Ese no es el espíritu de Cristo, ese es el espíritu del diablo. Han matado niños, han acabado con medio mundo, supuestamente porque hubo, en octubre 7 hubo una invasión y mataron unas cuantas gente, han destruido hospitales. La última iglesia cristiana que quedaba los otros días la bombardearon. Vos me vas a decir a mí que ese es el Jesús que vos crees. Vos estás mal, vos tenés que arrepentirte, te has equivocado. Tenés doctrina judaísta y mezcla en tu vida, tienes que arrepentirte de tu ignorancia, igual que un día me tuve que arrepentir de mi ignorancia. ¿Qué vos crees que eso va a representar al Cristo de la Biblia? Vos no entendés que la sangre que Jesús derramó, la derramó lo mismo por uno que por otro, por el palestino, por el de Hamas, por el musulmán, por el cubano brujo, por el colombiano endemoniado. Escucha, la sangre de Cristo fue derramada por toda la humanidad. Como lo dije ayer, los discípulos que le pidieron, quiere que pida fuego del cielo para que quemen a toda esta gente que no recibieron el evangelio. Jesús le dijo, vosotros no sabéis ni qué de espíritu soy. Ese es el problema que hoy hay en la iglesia religiosa tradicional. Escucha, muchos caímos sobre eso. No sabe, escucha, hay gente que no sabe ni qué de espíritu es. Por eso hoy la gente más famosa en este país evangélica son todos sionistas. ¿Por qué tú sabes que es sionista? Porque ninguno ha hablado del púlpito en contra del genocidio que se está cometiendo en el Medio Oriente. ¿Sabe por qué? Porque ese pastor evangélico tiene la doctrina del sionismo. Ese pastor evangélico le hicieron creer que ese Israel es el Israel de la Biblia. Ese no conoce el nuevo pacto. Ese no ha leído donde Pablo dice que el verdadero judío es circuncidado en el corazón y no en la carne. Ese no ha leído Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino el que ha nacido en Cristo. Y después otro, como alguien ayer me dijo, no, pero es que Romanos 11 dice que Pablo dijo que teníamos que ser injertados en el Israel. Claro, el Israel bíblico, el Israel de Dios. El Israel de Dios es el que está en Cristo. El que no está en Cristo no es un Israel de Dios. Nosotros somos injertados en el Israel de Dios que es Cristo. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Cómo tú me vas a decir ahora en esa teología chueca que un nacido de nuevo, que es creyente, tiene que ser injertado en una nación terrenal que es un anticristo para vos poder ser salvo o para poder estar bien con Cristo? ¿Quién te enseñó esa burrada? La religión y la tradición, las doctrinas de demonios, muchas de las que hay en la iglesia evangélica. Por eso nunca me he identificado con que yo soy evangélico, jamás. Es más, ni cristiano tampoco. Soy un hijo de Dios, nacido por el Espíritu, nacido del agua, del Espíritu, del agua y del Espíritu, un siguiente de los pasos de Jesucristo, una criatura nueva en Jesucristo que predica un Cristo, escucha, sin velo, un Cristo revelado. Y me ha tomado 30 años llegar a eso. Y por eso es que lo enseño. Porque es importante que algunos de los que están conectados acaben de entender en el nombre de Jesús. Y con esto voy terminando porque ya llevo 1 hora 34 minutos. Injertados en la simiente de Abraham, que es Cristo. Cristo es el olivo. ¿Ok? Y tiene que ser injertado por la fe, no por raza ni por etnia. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Fuimos redimidos de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Escucha, en una nueva nación, la Sión del cielo. No la Jerusalén terrenal, que es la de los esclavos y está en esclavitud y bajo juicio. Por la misma boca de Jesús soltó juicio sobre la Jerusalén terrenal y dijo, escucha, profetizó en el año 70, se cumplió. No quedará piedra sobre piedra en esta ciudad y quedó bajo juicio hasta el día de hoy. Por eso Apocalipsis 11:8 dice, la tierra donde mataron al maestro, a nuestro Señor, que espiritualmente es conocida como Sodoma y Egipto, la Jerusalén
de la que habló Pablo en Gálatas 4:22, la que viene de los esclavos. La Jerusalén de arriba es nuestra madre, la de la libre, la de la iglesia. Nosotros somos de la Jerusalén de arriba, no de la tierra de los esclavos que ha producido Babilonia, confusión, fetichismo, judaísmo, sionismo, mercantilismo y todos los sismos. Se acabaron los amén y los aleluya. Alguien postéeme por ahí para terminar Apocalipsis 11:8, Gálatas 4:22 al 31. Nuevo pacto, y después póngame nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. ¿Tiene chance un judío? ¿Ok? Sí, claro, el evangelio se sigue predicando. Todo el que reciba el evangelio por fe en Cristo será salvo, no por fe y obras. El evangelio por la fe en Cristo Jesús, punto y aparte, no le ponga más nada. No es Jesús e Israel, Jesús y María, Jesús y las obras, Jesús y el sábado, Jesús y el pantalón, Jesús y la pintura, Jesús y si se pone alhajas o no se pone. Jesús, no, olvídate de eso. A la vez que le pusiste ahí, te saliste de la gracia. La gracia es la verdad. La verdad es Cristo Jesús y Él solamente. Punto y aparte. No le ponga más nada, no invente. No le saque más nada porque te saliste de la gracia. Y si te sales de la gracia, te sales de la verdad. Porque la verdad es la gracia. La verdad es Cristo y Él crucificado y resucitado. Punto y aparte. Nuevo pacto. Vos podés hablar de una sombra, podés hablar de Moisés, podés hablar de Abraham, podés hablar de todas las experiencias de vida por abajo, si eso lo apuntas a Cristo. Si eso lo estás haciendo para apuntar el sábado, para apuntar un sacrificio de animales, si es para un trapito, olvídate de eso, olvídate. El nuevo pacto no tiene nada que ver con eso. Por eso en la escuela, el viernes, vamos a entrar en el libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos se lo tiene que comer todo discípulo de Jesucristo, se tiene que comer el libro de Hebreos para que se desintoxique del legalismo, de la mezcla de viejo pacto con nuevo pacto, del sensacionalismo, del futurismo y otro montón de ismos. Yes, sir. Y hoy hubo un buen programa, una buena audiencia. Alabado sea Cristo. Mi alma alaba al que vive. Alguien póngame grace and truth. No es grace and truth, es grace es truth. Grace is truth. Gracia es verdad. La verdad tiene que estar en la gracia. Porque la salvación es solamente por gracia. Yes. Salvation is by grace. Grace is truth. And grace is salvation. If you don't have grace, you're not saved. You are saved by grace. Voy a tener que empezar a hacer algunos programas en inglés también porque la sangre de Cristo tiene poder. Así que escúcheme, voy a poner aquí en el chat la escuela. Ok, aquí está el WhatsApp. Ahí está el WhatsApp para que escriba y se haga parte de la escuela. Voy a ponerlo aquí también en el YouTube, ¿ok? Para los que quieran inscribirse en la escuela. ¿Por qué le pusimos $20 a la escuela? Porque hay gente que no se compromete y no son serios. Por lo menos si te cuesta $20, a lo mejor va a poder ser un poco más serio y apreciar. Y el obrero también es digno de su salario. Gálatas 6:6, el que enseña la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo enseña. Yes. Si eres discípulo, te interesa aprender, quieres desintoxicarte de un montón de mezcla que puedes tener en tu vida, ¿ok? De evangélico, de judaísta, de religioso, necesitas liberación, vamos a ministrar liberación también. Porque Dios nos ha usado para echar fuera demonios por casi 30 años. Hay gente que necesita ser libre de demonios. Escúcheme lo que le digo, no se ofenda. Hay gente que está endemoniado y necesita liberación. Hay un tipo de liberación que viene por la palabra. Voy a terminar con esto, Mateo 8:16. Vamos los estudiosos. Aquí este es un ministerio que cree en la liberación. Por si alguien no lo cree, lo siento por usted. Hay gente que ha nacido de nuevo y necesita liberación. Escúcheme lo que le digo. Son casi 30 años que tenemos videos de liberación, gente liberándose de demonios que entraron por la brujería,
por la ignorancia, por el hechizo, por la homosexualidad, la lujuria, la maldición de la pornografía y otro montón de cosas más. Al atardecer, alguien postéeme Mateo 8:16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y los expulsó los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. 17. Mateo 8, 16 y 17, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestra flaqueza y llevó nuestras enfermedades. Por eso hay que ministrar liberación. Hay que ministrar liberación porque es un cumplimiento de lo que se profetizó en Isaías. Él llevó nuestra flaqueza y llevó nuestras enfermedades. Hay necesidad de que un cristiano se le ministre liberación 100% yes. Alguien póngamelo por ahí, 100% yes. Hay gente que necesita ser libre de algunas ataduras, de algunos problemas que tienen en su vida que son espirituales, que vienen de demonios. Por eso es que la liberación es importante en la vida de un creyente. Así que gracias a todos los que se conectaron esta noche. Hubo lucha para el programa hoy, no te creas. Oh, yeah. Antes de empezar el programa hubo su lucha. Pero gracias a Dios que nos esforzamos. Y si Dios lo permite, saldremos mañana también. Y el viernes comenzamos con la escuela. Comparte, porque algunas personas necesitan oír lo que sucedió en el programa. Algunos necesitan acabar de creer que Jesús es Dios y que es su sangre la única que puede salvar y redimir. No hay ninguna otra sangre. Alabado sea Jesús. Así que escríbenos al WhatsApp si quieres ser parte de la escuela. Te bendecimos esta noche. ¿Ok? Gracias por conectarte y gracias por compartir. Quiero ver que comparta. Mañana estaremos de vuelta a la misma hora por el mismo canal, si el Espíritu Santo lo permite. Buenas noches y saludos a todos. Bendiciones. A los que quieran donar, les voy a poner en la página los medios para que pueda ofrendar si quiere ayudar al ministerio. ¿Ok? Tenemos iglesia en Honduras, la cual apoyamos y es de bendición. Y también el viaje que viene pronto a Yuma y a California. A todos los que quieran ofrendar, les voy a poner los medios para que puedan ofrendar. Buenas noches y bendiciones.